días. Vamos a explicar, digamos, a iniciar con una explicación básica de cuáles son los requisitos mínimos o qué necesitamos nosotros para construir una base de datos en Oracle. En esta parte vamos a dar lo básico de lo que es la creación de un usuario y la construcción de la estructura de almacenamiento. Digamos que lo inicial y con lo básico que uno necesita. Para ello, pues obviamente necesitamos un software de Oracle. Vamos a verlo rápidamente. Bueno, lo primero que debemos hacer es ingresar a la página de Oracle. Acá, como vemos, aparece Oracle 18cxe. Y en la parte de abajo totalmente vamos a encontrar donde aparece antes de la liberación. Nosotros entramos aquí y vemos las opciones que hay. Debemos primero darle aceptar, seleccionar nuestro archivo de acuerdo a Windows 32, 64 o si tiene Linux. Si no se le da aceptar, no le permite hacer la descarga. Luego instalado Oracle, lo que nosotros vamos a encontrar, si dejar un icono desde el escritorio, va a aparecer un icono que dice Get Started with Oracle Database. Con este nosotros accedemos. Bueno, lo primero es crear el usuario, que el primer paso es el desarrollo, para el desarrollo de un sistema de base de datos Oracle. Lo primero que se va a crear es el usuario como tal, el cual será propietario de un esquema dentro de una base de datos, en este caso 11G Expression Edition, sobre el cual se construirá la estructura de almacenamiento. Le colocamos exactamente los mismos nombres, o yo lo hago así, ustedes pueden cambiarle los dos nombres, pero yo le dejo generalmente el mismo nombre. La contraseña, pues una contraseña no tan complicada, que la recuerden para poder trabajar. Iniciamos o creamos nuestro espacio de trabajo. Como segundo paso, pues iniciamos la construcción de la estructura de almacenamiento. Ya mirando acá, nosotros vemos una interfase donde aparecen 4 iconos básicamente, que es el generador de aplicaciones, el código SQL, las aplicaciones para desarrollo y la administración de la base de datos. En las versiones Express, para crear una estructura de almacenamiento se crean esquemas. Un esquema es un espacio de almacenamiento donde residen los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Las tablas, las vistas, los índices, los procedimientos almacenados. En este caso, pues nosotros vamos a crear tablas, que es lo básico, aprender a crear una tabla. Previamente, para esta creación de tablas, nosotros, dentro de los conocimientos previos, hemos debido aprender a realizar modelos de entidad-relación, donde aparecen las clases de cada objeto. Esas clases son nombre, esas clases son identificación, dirección y obviamente sus demás características que puedan tener ellas. Para la construcción de las tablas, campos, relaciones y restricciones de la estructura de almacenamiento, se debe tomar como referencia el diseño de la base de datos previamente realizado, que estamos viendo acá. La base de datos con la cual se va a trabajar
En este caso se debe llamar droga superior y va a contener básicamente 5 tablas. Acá aparecen unas que tablas como producto has categoría, pero esas son ya unas tablas de relación entre dos clases que aparecen ahí. Vamos a crear o aprender a crear una tabla y vamos a ver cómo se estructura esta. Para ello vamos a tablas o vamos a iniciar, pero tenemos que determinar qué lleva una tabla o qué es lo que caracteriza una tabla. Las tablas tienen datos, tienen un tipo de dato y tienen una característica. Los datos pueden ser numéricos, pueden ser de caracteres y obviamente lo que tiene que ver con fecha. Los numéricos es number, caracteres puede ser varchar 2, char, clock, bob y n varchar. Estos datos o estas características se deben tener claras a la hora de realizar o de hacer una tabla, pues de los datos que se coloquen allí, de la selección que se le coloque allí, de las propiedades que tenga cada tabla, va a depender que nuestra tabla o nuestra base de datos funcione adecuadamente. Bueno, entramos nosotros a la interfase donde vamos el examinador de objetos y encontramos un menú desplegable donde me va a aparecer allí todas las opciones para la realización de nuestra base de datos. En este menú encontramos también las tablas que aparecen ahí por defecto al instalarla. Recomendable pues no borrarlas hasta no conocer bien el programa. Al decirle crear nos va a aparecer acá otro menú. Vamos a seleccionar tabla para poder iniciar nuestro proceso. Bueno, otro tipo de tablas son aquellas que ya vienen con llaves foráneas. Esas tablas van a necesitar de otra tabla para su ejecución. Para este caso pues vamos a elaborar una tabla con llave foránea como es la orden. ¿Por qué orden? Porque la orden, el detalle de la orden tiene llaves foráneas, porque el detalle de una orden depende de la orden como tal, depende de obviamente del proveedor o depende del producto. Eso depende como lo hayamos relacionado en el diagrama entidad-relación. Nuestra orden detalle o detalle de la orden tiene un ID de detalle, tiene un producto, nosotros le colocamos acá producto raya al piso nombre porque digámoslo así es más cómodo, aunque es el mismo producto que estamos manejando, pero lo vamos a diferenciar como tal de la lista o del listado de productos, en este caso pues para la orden, ¿no? Entonces aparece producto nombre, producto precio, que es el que tenemos, de tipo numérico, que apreciar la ciudad también, tener en cuenta la ciudad, dirección, bueno, todos los detalles que puede tener
Acá en esta orden se puede configurar todos los datos que puede tener una factura. Acá en las claves o llaves key principal, pues tenemos en cuenta detalle número y de detalle de tipo numérico. Como no tiene otra llave primaria, la dejamos así. En este caso nosotros vamos a adicionar una llave foránea porque la tiene. Entonces, como vemos, aparece una columna aquí al lado izquierdo. Esa la vamos a pasar al lado derecho, o sea, la seleccionamos, la pasamos mediante esas flechitas que ven ahí, como es del producto y de detalle. La buscamos en las tablas donde creamos que tiene relación, en la orden obviamente, y el ID orden. Ahí está nuestra llave foránea y le decimos adicionar. Aquí quedó nuestra llave foránea creada. Bueno, luego de terminadas nuestras tablas como tal, encontramos que aquí al lado izquierdo pues nos aparecen las tablas que creamos: usuario, producto, orden, orden detalle, producto, proveedor, categoría. Podemos regresar acá y vemos que aquí aparecen las tablas que se crearon. Aquí aparece hace cuánto se crearon. Y podemos pues revisar las tablas, cada una de ellas. Como revisamos aquí en el examinador de objetos, podemos entrar cada una, la podemos revisar, modificar como tal, revisar, aparece su código SQL, las relaciones, el modelo como tal y la tabla. Por hoy les agradezco por dedicarle un tiempo a este a este objeto virtual de enseñanza, aprendizaje. Espero les haya servido. Les agradezco su tiempo y en otra oportunidad estaremos compartiendo. Gracias por su tiempo.